Bienvenidos a Tertuleando con Lorena Galdames, fundadora propietaria de MLG Global Connections, quien ha creado este espacio para conectar con pequeños y medianos empresarios, en el cual se desarrollarán temas de interés para aquellos que desean expandir sus negocios. Hemos creado una serie de eventos para conversar y conocer de parte de expertos sobre El Salvador, que se ha convertido en un lugar atractivo para la inversión extranjera. Este día, en Tertuleando con Lorena Galdames, tenemos como invitada a la profesional de la ingeniería industrial, Lorena Barba. Como parte de su educación y experiencia profesional, podemos destacar lo siguiente. La profesional Lorena Barba estudió ingeniería industrial en la Universidad Centroamericana, UCA, en Nicaragua. Cuenta con 2 posgrados. Como número uno, posee un posgrado en seguridad e higiene industrial de parte de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Como número dos, posee otro posgrado en gestión gerencial en la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. También es especialista en salud ocupacional en la Fundación MAPFRE de España. Además, es miembro fundador de FIPRO, Fundación Industrial de Prevención de Riesgos Ocupacionales, una entidad sin fines de lucro dedicada a fomentar la cultura de prevención de riesgos en materia laboral, abarcando temas como seguridad, higiene, medicina preventiva laboral y capacitación al personal de la empresa miembro de la fundación. Por último, cabe mencionar que es también consultora senior de compañías de seguros para realizar auditorías de riesgos para pólizas de seguros. Iniciamos el segundo episodio de Tertuleando con Lorena. Muchas gracias, Sheila. Bienvenida, Lorena. ¿Cómo estás? Gracias Bien, por bien, gracias. acompañarnos. Sí, no, gracias a ti por la invitación. De verdad es un honor tenerte aquí con nosotros en este tertuliando con un tema tan importante. Te quisiera dar un poquito un esquema de tertuliando. Hemos iniciado una serie de eventos llamados Tertuliando con Lorena para platicar un poco y explorar sobre cómo El Salvador se está convirtiendo en un país atractivo para la inversión extranjera. Dentro de nuestro tema anterior con la licenciada de Ochoa, ella nos platicaba sobre los requisitos para establecer una empresa y la continuidad operativa en el país. Entonces, en ese tema ella nos mencionaba la ley de prevención de riesgos laborales. Y por eso es la importancia de tenerte aquí con nosotros ahora. Así que, ¿qué nos puedes explicar sobre la ley que existe en El Salvador sobre riesgos laborales? Bueno, durante muchos años lo que hubo fue un reglamento de prevención de riesgos en los lugares de trabajo. Hasta en el año 2010 fue que fue promulgada la ley. Entonces, eso ya lo hace de carácter obligatorio para todas las empresas, independientemente del tipo de empresa, sea estatal, sea privada. Y también abarca todas las actividades económicas, los hospitales, la farmacia, los laboratorios, la manufactura, los servicios, en donde haya un grupo de personas que se dedican a prestar sus servicios como trabajadores, tiene que hacerse cumplir la ley de prevención de riesgos laborales, que el propósito de la ley no es tanto coercitivo como generar cultura preventiva en la actividad económica. ¿Y qué es lo que se trata de prevenir? Los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales y los riesgos psicosociales. O sea, asociado a la ley van otras leyes como la de inclusión, que hay el 25% del personal, la empresa tiene que tener un 25% de personal con capacidades especiales, porque eso dice la ley. Y luego la de la lactancia materna, que tiene que haber un lugar adecuado en cada lugar de trabajo por si personal femenino está en su periodo de lactancia para que pueda dar de lactar a su hijito, ¿verdad? Entonces hay una serie de legislación que se interconecta con la ley de prevención de riesgos. También está la sobre todo el Ministerio de Trabajo, pues que se encarga de velar por el cumplimiento de parte de las empresas de esta ley. Ok. Una pregunta. Cuando tú me hablas que aplica a todo tipo de empresas, ¿también es implícita para cualquier tamaño de empresa o hay Sí, para todas?
aplica para todo tipo de empresa, pero hay una salvedad. Por ejemplo, si son menores de 15 empleados, una microempresa, una pequeñita empresa, no necesita tener comité de seguridad industrial y las otras cosas que estipula la ley, pero sí tiene que tener una persona encargada. O sea, siempre se va a tener que hacer una gestión de riesgo y análisis de riesgo, Sí, indiferentemente del número de empleados que tenga. exactamente, porque la única manera de prevenir y de controlar los riesgos es conociéndolos. Interesante, interesante, porque precisamente como tú decías, en el 2010 se volvió una ley antes de una regulación, parte del Código de Trabajo se llama, ¿no? Sí, 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 Ok, el Código de Trabajo y quienes velan por eso son el Ministerio de Trabajo y el Seguro Social. Y ok, si queremos hablar de estadísticas, pues bueno, se supone que es obligatorio reportar los accidentes de trabajo al Ministerio de Trabajo, pero la mayor parte de las empresas no tienen esa disciplina. Donde lo reportan es al Seguro Social. ¿Por qué? Por el tema de la incapacidad de la laboral. incapacidad. Exacto. Hay una cosa que me gustaría que nos aclararas y es qué es exactamente o a qué se refiere el término riesgos laborales de acuerdo a esta ley. Ok, los riesgos laborales son todos los riesgos a los que se ven expuestas las personas en su centro de trabajo. Y puede abarcar accidente de trabajo, enfermedad ocupacional y riesgos psicosociales como el acoso. Exactamente, El esa es la acoso parte que sexual, me el acoso encantaba. laboral, todo eso va dentro Esa de es la, los riesgos. esa es la aclaración que andaba buscando yo, porque realmente siempre cuando pensemos en un riesgo laboral, hablamos siempre que implica un accidente, pero estamos también hablando de enfermedades producidas por la exposición a ciertos químicos, por ejemplo, o exposición, y O al ahora ruido también. o a otra Ujú. cosa, pero en la parte psicosocial, incluso el programa de prevención de riesgos tiene que tener un componente psicosocial para evitar el acoso laboral, para evitar el acoso sexual y la discriminación de género. Qué interesante, me encanta esa parte, me encanta esa parte. Gracias, Lorena. ¿Me puedes decir qué es lo que señala la ley como parte de las obligaciones y responsabilidades del empleador? Bueno, yo aquí traje una anotación. El artículo 10 de la ley dice que el empleador deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a los riesgos ocupacionales de los trabajadores y trabajadoras mediante la adaptación de las condiciones del empleo a los principios y regulaciones que rigen la salud y seguridad ocupacional. Entonces aquí hablamos de la parte de ergonomía, de que el puesto se tiene que adaptar al trabajador y no el trabajador al puesto, como ha sido históricamente, ¿verdad? Controlar las condiciones de iluminación, de ruido, de vibración, si se utilizan aparatos que emiten vibración o, por ejemplo, los contaminantes biológicos, como se dio en la pandemia, que había tantísimo contagio en los hospitales y empezaba también en las oficinas porque llegaba la gente contagiada, no sabían que era COVID y así se diseminaba por toda la empresa. Entonces es obligación de la empresa velar por controlar todo este tipo de riesgos y es obligación del trabajador cumplir con la normativa que se establece. O sea que eso es una combinación de responsabilidad del patrono, pero también responsabilidad del empleado. Pero para eso hay que entrenar al empleado, que me imagino que también es parte de la ley. La capacitación que tienen que tener en base a en la análisis de riesgo y cómo prevenir los riesgos, ¿no? Sí, en la medida de que la dirección de la empresa esté más comprometida con el programa de gestión, porque como todo programa tiene que bajar la cascada, tiene que bajar de la dirección de la empresa, en la medida que esté más involucrado se genera una mejor cultura preventiva. Por ejemplo, si vas a hacer un simulacro, pero los gerentes no salen, entonces, ¿qué mensaje estás mandando? Que a mí no me importa, ¿va? Que salgan los demás, pero yo estoy ocupado, ¿verdad? Entonces, no, el primero que tiene que salir cuando se hace un simulacro es el gerente. ¿Para qué? Para jalar a su gente. Y por eso se diseña un programa de emergencia que involucra todas las áreas de la empresa. Interesante, Lorena. ¿Me puedes decir algunas de las parte de esta ley que son importantes para los inversionistas? Fuera de cámara, tú me estabas haciendo unos ejemplos de empresas
que tienen participación, no totalmente 100% inversión de ellos, pero participación en empresas salvadoreñas y que ya has trabajado con esto, con ellos. ¿Me puedes explicar más o menos o decir en este evento o en este momento cuál es la importancia para un inversionista, alguien que quiere llegar a El Salvador, la importancia de conocer sobre esta ley? Bueno, la importancia es porque aquí va a venir a invertir su dinero, entonces tiene que cumplir con todas las leyes del país, ¿verdad? Y si viene una empresa que es una multinacional, no importa que sea multinacional y que tenga su normativa internacional, digamos que viene de Estados Unidos y que tiene que cumplir con las normas OSHA, eso no lo exime de que tiene que cumplir con la legislación de aquí. O sea, Exactamente. por estar instalado aquí en el país, tiene que cumplir con la legislación y, como te digo, el espíritu no es tanto coercitivo de ir a poner multas, sino como de generar conciencia de que la empresa tome las medidas que tiene que hacer y que concientice al personal que trabaja con ellos, independientemente de la actividad económica, de la importancia de prevenir los riesgos laborales. Sí, sí, y hago hincapié en esto porque como te decía, yo tuve la oportunidad de hace un par de años, ¿no? En la última empresa que estuve en El Salvador antes de mudarme a Estados Unidos, es precisamente que tomo la posición de recursos humanos en seguridad industrial y a la semana de eso llega el Ministerio de Salud a cerrarme la empresa porque no se habían renovado permisos, porque no se estaba en cumplimiento. La empresa americana era una empresa de totalmente inversión americana, en total desconocimiento, porque tenía un gerente de planta. Entonces, eso es una de las cuestiones que tenemos que hacer hincapié, que hay una responsabilidad, no solo porque tenés un empleado en El Salvador, sino que también tenés que tener tus políticas y procedimientos internos para verificar, porque al final el impacto no solo es para el pueblo salvadoreño que cierran una planta, sino también para la empresa. Por eso yo te decía la importancia de que ellos tengan que saber esto, ¿no? Sí, y además hay otro punto interesante que normalmente le delegan la parte de seguridad industrial a recursos humanos y no necesariamente, pues, o sea, no necesariamente es atribución de recursos humanos velar por las condiciones de trabajo. Dependiendo de la actividad económica en una industria, tiene que ser la parte operativa la que tiene que estar involucrada, porque es la que conoce los procesos, digamos, si hay maquinaria o los productos que manipulan. Entonces es la parte de operaciones la que tiene que coordinar la parte de seguridad industrial. Igual en servicios, porque igual hay alguien que gerencia la operación del servicio, pero lo hacen ¿por qué? Porque recursos humanos es el que registra las incapacidades. Entonces, ¿qué pasa? Si recursos humanos no tiene formación en seguridad industrial, una mínima formación en seguridad industrial, no sabe qué hacer. No se sabe qué hacer ni sabe de la importancia de por qué hay que cumplir con toda la normativa. Y yo no sé, me imagino que en Estados Unidos es diferente, pero aquí en nuestro país, a la única carrera que le enseñan seguridad industrial es a ingeniería industrial. Ujú. Cuando los ingenieros civiles, los arquitectos, los químicos, todas las profesiones tienen riesgo, entonces todo mundo debería de saber un poco de seguridad industrial para que el momento que le toque una responsabilidad sepa que implica un riesgo y que hay que tomar las medidas preventivas. Si no, tienen que saberlo todo, para eso hay entidades que asesoran. Y para eso está el Exactamente, ministerio, para preguntar. no, exactamente, y para eso están el tipo de empresas como la tuya que tienen el asesoramiento, que pueden llevarlos de la mano cuando vayan a invertir en El Salvador, decirles cuáles son las áreas de cumplimiento de acuerdo al rubro específico en el cual ellos van a trabajar. Exacto. Y definitivamente un accidente o un riesgo no solo existe en, en el campo, por decirlo, cuando estás en una construcción, ¿me entiendes? Existe en la No, en misma todas partes. oficina, en la misma oficina. En la oficina te podés caer Ujú, y haces un esguince, eso ya es un accidente de trabajo. ujú, ¿Por qué? Porque ujú, te va a generar incapacidad. Pero ujú. digamos en la industria que una persona tiene un accidente y se fractura la mano, bueno, se va incapacitado, regresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que volver a adquirir la destreza que tenía antes del accidente. Entonces eso genera una pérdida para la empresa. Aparte del trauma de la persona que se fracturó la mano
y que tiene que ir a fisioterapia para volver a recuperar la habilidad y tiene que volver al puesto de trabajo otra vez para llegar al nivel de destreza que tenía antes, porque en muchas ocasiones los accidentes es por exceso de confianza. Siempre he dicho así, a mí me molesta la Descuido. mascarilla, a mí los guantes me estorban, o sea, pretextos hay un montón y creo que eso se combate en la medida que la persona está enterada de Concientizando. cuáles son los riesgos, o sea, cuando se le capacita y se le enseña cuáles son los riesgos de lo que él está haciendo, entonces la persona toma conciencia y dice, sí, entonces sí, me voy a cuidar, sobre todo cuando hablamos de productos químicos que generan enfermedades profesionales. Yo sé, la mascarilla es molesta, pues, pero eso te va a salvar de una enfermedad degenerativa pulmonar o, por ejemplo, la gente que trabaja con solventes, que la gente cree que los solventes afectan los pulmones, ¿no? Lo que se afecta con los pulmones son las neuronas, es el cerebro, no los pulmones, es cierto. Por ahí pasa, ¿me entiendes? Cuando lo inhalas, pero el efecto, la degeneración es a nivel, Cerebral. a nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de la capacitación. La única manera de generar cultura es dando información. Ok, perfecto. Y cuéntame, ¿el gobierno tiene algunas medidas, realizan auditorías periódicas? ¿Qué es la entidad responsable de esto? Bueno, dentro de la ley existe la Inspectoría General del Trabajo, que es el Ministerio del Trabajo el que realiza inspecciones de riesgos. A veces la avisa, mire, voy a llegar, a veces no avisa y llega de sorpresa, a ver cómo está. Entonces, yo creería que el empresario sensato que está invirtiendo su dinero no tiene que esperar que lleguen a que le cuenten las cosillas y que le digan que si pasa o no pasa, sino que tiene que tomar las medidas, cumplir con la ley y cuando le llega la auditoría hasta que lo van a felicitar, si cumple. O si le van a hacer una observación es mínima, que se corrige rápidamente, pues, pero hay empresas como lo que hablábamos antes de la fábrica de baterías que se le dijo que estaba contaminando y lo siguió haciendo y cambió de lugar la fábrica y se fue a contaminar a otro lugar. Y entonces se le hacían recomendaciones, se le pusieron sanciones hasta que finalmente la tuvieron que cerrar. Sí, no, es que esa es la parte de la concientización también del empresario, del inversionista. Como yo te decía, para mí este tema, yo tengo una maestría en seguridad industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Em, Para mí este tema me toca muy cerca porque tuve dos ocasiones. La primera vez fue cuando yo estaba manejando esta planta, recién llego, y me gusta expandirme un poquito en el tema porque son ejemplos que van bien específicos. Me llega la inspección del Ministerio de Salud porque se manejaba plomo, porque hacían em, lures, que son anzuelos de pesca, ¿ok? Y no habían renovado el permiso en no sé cuántos años. No había evaluación de ruido, niveles de contaminación porque había pintura, ni mucho menos había un permiso del Ministerio de Medio Ambiente para el manejo de los desechos. Y menos Y, evaluaciones al personal a por eso el voy nivel de por plomo en sangre. plomo en sangre, exactamente. Todo eso llevó a que tuviéramos que hacer el cumplimiento en los próximos 3 meses para no dejar sin empleo a más de 300 familias. No solo era eso, sino que también tú hablaste una parte de lo que hablábamos de riesgos también. No cumplían con las condiciones mínimas de número de sanitarios, se le llama, ¿no? Sí, sí, sí. No tenían comedor. O sea, unas condiciones, y lo traigo acá porque quiero que quede claro que El Salvador puede ser un país en vías de desarrollo, pero necesitamos condiciones humanas también. Así es, No así es. podemos aceptar o no podemos aceptar que un inversionista que crea que va a llegar a dar unas condiciones que no son las adecuadas. ¿Me entiendes? Y me tocó enfrentar esto y solventarlo en 3 meses para que no perdiera el empleo las 300 personas y además de eso para que la empresa no cerrara y no tuviera una mala imagen porque tenía que cumplir con los pedidos que tenía. Como te digo, o sea, gracias a Dios tuve la capacidad para hacerlo, pero no todos tienen la capacidad para hacerlo. ¿Me Es que no entiendes? solo, no solo la capacidad, Lores, es el conocimiento. Yo
creo que en algún momento comenté, a mí me tocó gerenciar un centro comercial y tuvimos una contaminación de monóxido de carbono. Ah, me acuerdo que me Y comentaste. entonces el aire, decía la gente de locales, que el aire está malo. Y yo mandaba al ingeniero que veía el aire acondicionado, no, si es que el aire está bien, ¿verdad? Hasta que me insistieron tanto de que se desmayaban las clientes, era un salón de belleza, que me cambié la cachucha y le dejé la de gerente y me fui la de ingeniero de seguridad y descubrí el local estaba abajo de un restaurante que cocinaba con gas. Entonces conseguí una bomba medidora de monóxido de carbono. Yo pensé que era el horno, no era el horno, sino que tenían una lavadora de trastes que era de gas y la tubería de escape le habían tirado al ducto de servicio, entonces los ductos de servicio por donde pasan todos los cables. Entonces ese llegaba al local y en el local salía y se expandía. Cuando llegué con el monitor de monóxido de carbono, estaba que no paraba de pitar del nivel de contaminación. Pero entonces ahí va, que el ingeniero de mantenimiento era ingeniero mecánico, pero el ingeniero industrial ahí era yo, y la que sabía de seguridad y higiene industrial era yo. Entonces, cuando me di cuenta que era eso, tuve que hablar con el dueño del restaurante y le dije, me saque esa lavadora, le dije yo, porque me está contaminando el centro comercial, que es un centro comercial cerrado. Ujú. ¿Verdad? Entonces se tomaron las siguientes medidas, por supuesto que llegaron a revisar, pero como yo me di cuenta antes de que llegaran a revisar, entonces dejamos ventilado una semana el centro comercial con las puertas abiertas para sacar el volumen, la masa de aire que estaba contaminada y que se renovara el aire. Y estuvimos monitoreando hora por hora, por hora, por hora, hasta que ya se eliminó el monóxido de carbono del aire. Pues, pero ahí vamos a la parte del conocimiento. O sea, que es importante que la gente conozca de eso y yo creería que en las universidades deberían de enseñarle, tal vez no una materia, pues, pero un poquito para que tengan noción que cualquier actividad que vayan a salir a hacer tiene riesgo, como por decirte un psicólogo y se le presenta un psicótico enfrente, el psicólogo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Sí, no, y en esa parte, por eso no todas las empresas pueden tener, las empresas pequeñas que no tienen la capacidad de contratar una persona de planta, pues para eso están los asesoramientos como el tuyo, ¿no? Para Sí, poderles guiar, claro. vea, para poderles guiar en el cumplimiento de la ley. Pero sí, era, como te digo, es un tema que a mí me gusta, me es importante también tocarlo porque no creo que debe haber esa concientización que El Salvador, aunque está en vías de desarrollo, no quiere decir que se pueda aceptar cualquier cosa. No, 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 no. Además, vamos avanzando. Con solo que haya ley ya es un gran avance, Exactamente, porque antes era exactamente. reglamento, ahora es ley. Entonces, la otra vez yo di un taller sobre la misma ley y me dice un empresario, ¿y para cuándo hay que estar listo por lo de la ley? Y entonces le digo yo, No. si la ley fue promulgada en el 2010, ah, de verdad. Y le dije yo, y es de estricto cumplimiento, ¿ah? Entonces, para que vean, porque eso es que no lo tienen en su día a día, la Ujú. parte preventiva de los riesgos y además, cuando el trabajador se percata de que su empleador se preocupa por su salud, por su integridad física, entonces obviamente eso genera mayor identificación con la empresa y genera mayor compromiso de parte del trabajador. Sí, así es. Cuéntame, entonces, ya que mencionaste eso de la falta de conocimiento, ¿cuáles son las penalidades por incumplimiento que existen? Me imagino que son variadas dependiendo del nivel, pero... Dependiendo del nivel, si son leves, si son moderadas, si son graves. Normalmente lo que sucede después de una auditoría de riesgos o una inspección del trabajo, se levanta un informe y te dan un plazo para que corrijas. Ujú, ujú. Después de ese plazo, si la empresa no corrige, entonces viene la primera sanción. Si no es otra vez el segundo plazo, hasta el tercero que le cierran la empresa hasta que cumpla. Ok, ¿Verdad? perfecto. Entonces eso tiene costos realmente. ¿Verdad? Tiene costos para la empresa, para los trabajadores, o sea, para todo el mundo. Y Y no costos se trata, intangibles sí, y también. no se trata de llegar a ese nivel, se trata de generar cultura preventiva, que hay empresas modelo, Lore, que hay empresas que da gusto entrar,
que desde que entras vos vas viendo la señalización y que si vas con joyas y vas a una planta, quítese las joyas, déjelas aquí, póngase el casco, póngase los lentes y ves la cultura que todo el mundo lo usa, Ujú. que cumple, por ejemplo, y hay una que yo pongo siempre de ejemplo, que es la cervecería. La cervecería tiene hasta su planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿qué pasa? Es como un proceso integral. Ellos cuidan todo su proceso, cuidan a sus trabajadores, pero también están cuidando el medio ambiente porque procesa sus desechos antes de verterlos, que es más o Interesante. menos como debería de funcionar, pues. We wish. Pues sí. Así es, en algún momento, pero vamos caminando, eso es importante. Me contaban que habías preparado algo para nosotros, que es, nos vas a explicar cómo es el proceso de gestión de riesgos. Ok, bueno, antes de enseñarles y de explicarles el proceso de gestión de riesgos, es importante que se sepa que para hacer eso se necesita una organización interna en la empresa. Estamos hablando de empresas de más de 15 empleados, por supuesto. ¿Ok? Entonces se tiene que nombrar un comité de seguridad y salud ocupacional donde va una parte gerencial y va una parte de los trabajadores. Esto es absolutamente voluntario. La empresa lo que tiene que hacer es darles el permiso para que puedan dedicar parte de su tiempo a las reuniones y obviamente establecer un presupuesto para las mejoras o para la compra de equipo que se haga necesario después de la auditoría. Entonces, esto es un proceso iterativo y como se ve ahí, partimos de la identificación de los riesgos. ¿Cómo se identifican los riesgos? Se hace una inspección de riesgos toda la empresa y de todas las sucursales que pueda tener. Y entonces ahí se identifican diferentes tipos de riesgos, sí de iluminación, sí de contaminación, sí de heridas, sí de caídas, de las diferentes incidentes que pueden devenir en accidentes de trabajo. Entonces, se identifican los riesgos, el comité tiene que estar capacitado para poder determinar la probabilidad de que ese riesgo se convierta en una fuente de accidentes y el impacto que tendría, como por decirte, en un taller mecánico que tengan una fresadora y que no usen ni careta ni lentes, entonces la probabilidad de que una esquirla pueda caer en el ojo y pueda lesionar a la persona que la está utilizando, pues hay métodos ya establecidos para determinar si el riesgo es leve, es moderado o si es grave. Entonces, toda esa parte del trabajo se hace y se hace como la matriz de riesgos. O sea, ok, esto es lo más importante, esto puede ser y esto puede esperar. Entonces, de acuerdo al nivel de probabilidad que se establece, entonces se encuentran las soluciones para cada riesgo. A veces las soluciones se pueden hacer localmente, a veces requieren de buscar una persona que les pueda ayudar a hacerlo, como por decirle en la fábrica de boquitas que son famosas, las de aquí. Ujú. Ahí todas las tardes llovía adentro de la planta. ¿Por qué? Porque todas las cocinas generaban vapor y en la tarde se condensaba y empezaba a llover. Entonces la planta estaba mal ventilada. Entonces cuando se le hizo la inspección de riesgo, se le señaló que la ventilación era deficiente y ellos tuvieron que contratar a una empresa encargada de ventilación industrial para que les hiciera el diseño de sus inyectores y de sus extractores de aire. Eso como ejemplo de que hay que a veces toca buscar apoyo afuera para poder resolverlo. A veces es tan fácil como que la gente no está usando el equipo de protección personal, pues se le instruye que lo tiene que hacer y que es obligación hacerlo. Y luego se revisa la evaluación de riesgos de forma periódica. O sea, el comité de seguridad tiene que reunirse por lo menos una vez al mes. El programa de gestión de riesgos tiene que contener actividades para los 12 meses del año. Y una de esas actividades es dar un voltín por todas las instalaciones de la empresa, sea oficina, hospital, hotel, restaurante, lo que sea la actividad económica, y ver que las condiciones estén libres de riesgos o con los riesgos controlados. Y otra vez se vuelve, ¿verdad? Entonces, dentro de las actividades del comité, registrar los accidentes de trabajo. Y cuando sucede un accidente, es trabajo del comité investigar qué fue lo que provocó el accidente, si el equipo no estaba protegido, si el empleado se distrajo o lo que sea, pues porque no se trata de buscar culpables, sino se trata de determinar causas y corregirlas. Entonces, ese es el trabajo iterativo que hace dentro del trabajo del comité y en el programa de gestión de riesgos
está el organizar la brigada de evacuación, de contraincendios, de primeros auxilios y capacitar al personal que quiera formar parte voluntariamente de las brigadas. Del programa exige que tengas un plan de emergencia y que hagas por lo menos 2 simulacros al año. Entonces, todo eso requiere tiempo de los miembros del comité, requiere recursos, porque si los extintores no están bien hay que comprarlos, o si no son del tipo adecuado hay que comprarlos del tipo adecuado. Si es una instalación que requiere instalación de mangueras o de sprinkler, de rociadores, para todo eso se tiene que ver y se habla con la gerencia para ver si están dispuestos a hacer la inversión. Y esto me recuerda el centro comercial que se quemó, que el centro comercial tenía su brigada contra incendios, sus mangueras, su bomba, su cisterna, pero el local donde inició el incendio eh, no quiso instalar los rociadores, nunca tuvieron tiempo para hacer un simulacro. Y entonces, ¿qué pasó? El fuego se salió de control y se consumió una parte del centro comercial, algo que perfectamente se podía haber previsto y que el personal que detectó el incendio, si hubiera estado capacitado, hubiera podido perfectamente controlar el incendio en el inicio. Entonces, eso lo menciono para ver la importancia eh, que tiene la parte de la prevención de riesgos y obviamente eso influye en la prima de seguros que pone la compañía de seguros. Si hay riesgos, si no están controlados, la prima de seguro de daño sube, pero si hay Claro, riesgos y la empresa demuestra que tiene controlado el riesgo, que el personal está capacitado, obviamente se puede negociar el monto de la prima del seguro de daños. Entonces, básicamente me gusta el gráfico porque es bien sencillo, porque este es el trabajo. Sí, hay un montón de trabajito adentro, que son las capacitaciones al personal, que pueden hacer, por ejemplo, las charlas de 5 minutos antes de iniciar la jornada. Bueno, recuerden que tienen que cuidarse de los riesgos, eso son como pildoritas que se pueden hacer cada día para recordarle a la persona que tiene que cuidarse. sí, me imagino que ya existen sus procesos. Me imagino que esta es parte del acompañamiento que tú das a las empresas o parte del inicio del proceso de asesoramiento que tú das a las empresas cuando les das consultoría, ¿no? Sí, claro, claro. Se les informa cuáles son los pasos y se les acompaña en la elaboración del programa de riesgos. El programa lo tiene que presentar la empresa cada año, su programa anual en los primeros 2 meses del año, Al Ministerio de Trabajo. al Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que no lo presentan, pues, pero la obligación y la ley dice que lo tenía que La ley presentar. específica. Sí, no, y vale la pena mencionar lo que yo te decía anteriormente, es que el ESG, que es una norma que se está estableciendo a nivel internacional, está siendo de mucha importancia el ranking que tiene una empresa para los inversionistas, sobre todo los jóvenes, ¿no? El joven inversionista se fija mucho y el ESG habla sobre el cumplimiento de Environment, Social and Governance. Y ahí va involucrado todo, porque tú no puedes hablar de que estás haciendo algo bueno y al final estás contaminando el medio ambiente. La parte social, ahí vamos con cómo es el cumplimiento, cómo estás verificando que tus empleados estén en un ambiente seguro, en un ambiente adecuado, ganando salarios adecuados, ¿me entiendes? Y luego viene lo que es governance, sí, lógico, el cumplimiento de las leyes donde tú estás operando, ¿me entiendes? Eso es Sí, parte así es, así es. importante. Te quería preguntar también dentro de eso, eh, parte de eso, me encanta ese ejemplo que pusiste del incendio. Yo he quedado siempre que me subo a un ascensor, lo primero que veo es cuándo fue la última chequeo que tuvo, la inspección. Sí, Sí, sí claro. o sea, eso siempre me quedó. La otra cosa que siempre me ha quedado es revisar los extintores. Pero porque tú sabes, Lore, o No, sea, pero es que vamos a eso, Lore. O sea, tú puedes tener un extintor, lo cumpliste, lo pusiste, ¿ok? Pero esa es la parte de la concientización cuando tú te hablabas del plan. Ese es el extintor, puede estar ahí. Pero si no le das el mantenimiento cada 6 meses,
¿De qué se sirve tenerlo en el momento que lo necesitas? No, No. deja que la carga está vigente, que si no sabes cómo se usa, Bueno, también, ¿verdad? Y que si también, no es el agente extintor correcto, de acuerdo al riesgo de la zona que está cubriendo. Entonces, exacto, el extintor no te, el fuego no te da tiempo para que te pongas a leer la etiqueta para ver para qué tipo de fuego. O sea, el fuego está el conato y si tú sabes usar el extintor, solo lo agarras y lo usas. Pero eso exacto. solo se consigue con entrenamiento. Es exactamente, y esa es la parte que quería decirte, que como tú dijiste temprano, eso empieza por management, por la gerencia. Así es, así es. O sea, el gerente tiene que estar comprometido a cumplir con la ley y dar el ejemplo. Ahí salgan ustedes. No, no es que ahí salgan. Que si hay un simulacro se tiene que salir, Ujú, ujú. ¿verdad? O sea, que va a tardar 5 minutos para interrumpir la reunión, no importa. Pero Sí. el gesto de que el gerente de la organización salga durante un simulacro vende más que las horas de seminarios de capacitación, porque eso No, indica compromiso. exactamente, no, y eso es parte de, me imagino que cuando se presenta eso, se mantiene el récord de los accidentes o casi accidentes que pudieron haber habido durante el año, y eso le sirve para cuando hay una inspección o cuando vayan a renovar el seguro, como tú dijiste, eso es parte de tener una gestión de riesgos, y la actualización es parte de lo que la empresa aseguradora va a tomar como Así medida es. para determinar la renovación del seguro, ¿no? Porque yo he hecho auditorías de riesgo con fines de seguro. Y Ujú. entonces cuando me contrata la empresa, le digo, mire, tiene que controlar esto y esto y estos riesgos, porque cuando le venga la revisión para renovar la póliza, se lo van a señalar. Entonces es una manera de que la gente cumpla antes de que le caiga la multa o que le caiga la prima más alta del seguro. O sea, los auditores de riesgo de las compañías de seguro son expertos en seguridad. Sí, son los que van a buscar debajo de la mesa. Es que el ojo se educa, Lore, el ojo se educa y entonces pues vas viendo, ¿verdad? Que le han puesto con cinta y va pasando un cable en medio del pasillo. Eso no debe ser, no es la manera correcta. O la apertura de las puertas, que todas se abren para adentro cuando se tienen que abrir para afuera. Algo, cosas elementales que la gente no les da la más mínima importancia, pero a la hora de un incendio, si tú tenés el fuego atrás y tenés que abrir la puerta y te tenés que hacer para atrás, te estás acercando más al fuego. Ujú. O sea, son cosas elementales, pero que yo creo que no es mala intención, sino que con el día a día de la operatividad de la empresa se van dejando y se van dejando. Claro, claro. Interesante todo esto, Lore. Quisiera para finalizar que nos dijeras cuáles son los mayores beneficios que tú le ves en el cumplimiento de esta ley para cualquier tipo de persona, sea inversionista, sea local, Bueno, para el empleador. primero el cumplimiento de la ley es porque se salvaguarda la integridad física y la salud de las personas. Ese es, digamos Ujú. que es el primer beneficio, ¿me entiendes? De salvaguardar tu integridad física de accidentes o de enfermedades ocupacionales, de parte, viendo desde el punto de vista del trabajador, viendo desde el punto de vista del empresario, si él tiene personal sano, pues obviamente trabaja mejor. Si la persona se siente cuidada por su empleador, obviamente genera compromiso para con la compañía. Y el empleador se siente tranquilo de que no le van a llegar a poner ningún tipo de sanción porque está cumpliendo con la ley. O sea, se trata de cumplimiento de ley. Entonces, ¿cuál es el beneficio? No tengo accidentes, no tengo ausentismo laboral, no me baja la productividad y no tengo gastos ocultos. Ok. Porque, por decirte, por las inasistencias, por las incapacidades o por el daño a la maquinaria cuando hay daño a maquinaria en un accidente o en un incidente o en un fuego descontrolado o en una contaminación en un laboratorio. O sea, es que como es en todo, Lore, en todo, por decirte, ¿qué riesgo hay en una farmacia? Bueno, que los anaqueles no estén bien puestos, que No se te están caiga empotrados. el anaquel con toda la medicina encima. Tú me Que mencionaste algo que quisiera que, y tal vez creo que cabe en este momento ampliarlo.
¿Te acuerdas que tú me mencionaste de la responsabilidad de una empresa cuando tú subcontratas servicios y resulta que la persona tuvo un accidente dentro de una empresa, pero un subcontrato? Ah, sí, ahí hay responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque si tú, independientemente de la actividad económica, tú subcontratas a alguien, tú tienes que tener un reglamento de seguridad para subcontratistas. Y es obligación del subcontratista acatarlo. Porque si hay un accidente, la responsabilidad es compartida. Aquí, lamentablemente, hace un par de años, hubo un accidente mortal en una ferretería. Habían subcontratado a una empresa para un trabajo de electricidad. El muchacho se subió en la escalera, pero no se puso Arnés. arnés, no tenía línea de vida y se cayó. Le falló la escalera, quizás la escalera tampoco era la adecuada, ni tenía lo que tiene que tener la escalera en las patas para darle fijeza, y se cayó y se murió. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo? Bueno, le sancionó a la empresa y le exigió a la empresa una indemnización para la familia de la persona que había muerto. ¿Por qué? Porque tú no puedes permitir que lleguen a trabajar a tus instalaciones y que no cumplan las medidas de seguridad, porque el responsable es el dueño de la instalación. Entonces ahí Exactamente. vas pasando, ¿me entiendes? O sea, no solo es tu actividad, sino que cualquier otro que tú contrates. Y que esté bajo tu responsabilidad porque tú lo Entonces, subcontrataste. entonces toca exigir. Entonces, cuando la empresa quiere ir más allá de lo que dice la ley, la empresa puede hacer su manual de seguridad para su actividad y su manual para contratistas. Si va a llegar a trabajar en el techo, tiene que va a venir a trabajar en tuberías, esto y esto, va a venir a trabajar en los tableros eléctricos, tiene que hacer esto y esto y esto. Entonces, no es solo para la gente que trabaja para la compañía, sino para cualquiera que llegue a prestar un servicio. Y entonces está cubierto con la sombrilla de la prevención. Y eso también, quiero verificar, eso también lo verifica la aseguradora, ¿no? Ah, claro. En el caso, si digamos, ese caso lamentable de ese muchacho que murió también, bueno, también, porque ahí la empresa, la ferretería, tiene que tener su manual para contratistas, porque hay seguro de daños. O sea, la Ujú, ferretería no perdió tanto, no, bueno, primero, el que perdió la vida fue un contratista, ujú. pero el desprestigio. La imagen. Yo no podía ir a la ferretería, pasé como 2 meses que no podía ir porque yo pensaba, voy a entrar y me voy a imaginar al hombre ahí caído muerto. O sea, y eso que yo sé, ahora imagínate a la otra gente, o sea, realmente, ¿qué te indica eso? O sea, que esta gente no le da la importancia que realmente tiene, pues, a la prevención. Pero es una cuestión cultural que en la medida que hay un poco más de compromiso de las autoridades que tienen que velar por esto, pues se va a ir generando. O sea, la seguridad no se tiene que enseñar en la universidad, la seguridad se tiene que enseñar desde pequeñito, o sea, en las Exacto. escuelas, en la casa, con las cocinas de gas, o sea, todo eso se tiene que enseñar, pero si el ama de casa no le enseñaron, ¿cómo le va a enseñar al hijo? ¿Va? Entonces, empezamos por las escuelas, pues es más fácil que le enseñen a los niños en las escuelas. Exacto. Exacto. Bueno, Lore, no sé si tienes algo más que agregarnos. No, nada, muchísimas gracias por invitarme. Este es un tema que me apasiona dentro de toda mi formación profesional porque me permite ayudar a la gente a protegerse. Entonces, cualquier consulta, yo aquí estoy a la orden. Gracias, Lore. Sí, de verdad, como tú dices, es un tema que apasiona. He tenido la oportunidad de estar desarrollando esas labores como tú. Y ahorita que estamos en este espacio tratando de darle mayor información al inversionista, me encanta también desarrollarlo porque quiero que entiendan la importancia que tiene para nosotros como salvadoreños el tener una inversión, pero al mismo tiempo estar seguros en lo que estamos haciendo y poder, como tú decías, entre los beneficios, entre el trabajador se sienta cuidado por el patrono, va a Sí, dar la mía más, se va a así es. sentir más entrelazado o alineado con la visión del negocio. Sí. ¿Me entiendes?
Así es. Lorena, pues no me queda nada más que despedirte. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Esperamos que pues muchas de las empresas puedan contactarte para poder desarrollar los temas que ellos necesiten. Tienen alguna consulta, pues les pondremos un enlace para poder que te puedan contactar directamente. Muchas gracias a todos. Ok, gracias a ti, Lore. Nos vemos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Puedes encontrar información extra sobre este tema y otros recursos. También podrás contactar a esta profesional de la salud ocupacional en nuestro canal de YouTube.